el sur de Chile, 1874-1939. Y Wilson, tú tienes las facultades para poder compartir. Súper. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Algo estuvimos conversando cuando nos encontramos en la jornada de Historia de Chile el año pasado. Con Oscar nos encontramos en La Serena hace poco y, y bueno, y les agradezco este espacio que lo venía siguiendo también de antes. Me conectaba virtualmente a las sesiones. Uno se aprende mucho con los expositores. Y bueno, ahora tocó, como les decía, me hubiese encantado estar allá, pero bueno, las circunstancias del fin de año eran algo complejas, pero bueno, más adelante estaremos juntos de manera física. Voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien, si se escucha bien. Gracias. Si pudiera y poner la pantalla completa. Ahí puse pantalla completa. ¿Se ve Excelente. bien? ¿Se escucha bien también, cierto? Sí. Súper. Bueno, bueno, lo que vengo a presentar esta tarde es una síntesis de lo que fue mi investigación doctoral que realicé en la Universidad de Concepción, la cual a su vez era parte de un Fondesit que dirigió Fernando Venegas sobre el mutualismo en Chile entre 1920 y 1990. Yo tomé desde un poco más atrás, ya que inicialmente mi interés era estudiar a los artesanos, dada una tesis de maestría anterior que se había hecho en la Universidad Católica de Valparaíso. Pero hicimos converger algunas cosas y terminé haciendo este trabajo, esta tesis sobre mutualidades, pero dándole una vuelta, ¿ya? En los últimos años se han generado trabajos que han vuelto a tocar la mutualidad, pero tienen algo en particular que en general se hace desde la óptica de la sociabilidad, de la construcción de espacios, desde las identidades, eh, lo cual son parte de la realidad propia del socorro mutuo, pero pasan por alto o no se profundiza lo suficiente en un aspecto que me parece que es medular. No es el único, pero es medular y que básicamente es la construcción de una seguridad, ¿ya? Después se podrá llamar, digamos, seguridad social, protección social. eh, con la investigación, con las lecturas, con las conversaciones de estos años, he llegado a una idea de que las mutualidades se terminan se empiezan a- a construir como espacios de seguridad frente a las incertidumbres que implicaban las transformaciones de la sociedad local, nacional, global, ¿cierto? En las transiciones de los siglos XIX y XX, ¿ya? Vemos que hay procesos, hay fenómenos que son comunes, como la expansión del capital, los procesos de urbanización, la, el dinamismo de las migraciones, tanto internas como externas, que finalmente lo que hacen es tensionar a las sociedades, si bien el cambio es permanente a lo largo de la historia. No veo, digamos, épocas estáticas, pero el siglo XIX y particularmente la transición del XIX con el XX se vuelve particularmente dinámica. De cierta forma, los cambios eh, normales que se dan a lo largo de la historia se aceleran, de cierta manera, en esta transición de siglos. Y en ese aspecto es donde, o en ese escenario, es donde veo la necesidad de estudiar
los asociacionismos, que en el caso de esta investigación fueron las mutuales, pero hay muchos otros tipos de asociaciones que se van formando, y como planteaba en la idea inicial, se unen, se fundan por un interés particular, por una necesidad particular. Y tiene que ver básicamente con suplir ciertas carestías de la vida cotidiana, valga decir, aspectos vinculados a la salud, aspectos vinculados con la muerte, aspectos vinculados con la jubilación, ¿ya? Recordemos que esta es una época previa a todas estas transformaciones que se hacen por parte del Estado, por parte de las políticas públicas que lleva a cabo el Estado desde 1925 en adelante. Entonces, claro, no hay un Estado que lleve a cabo una lógica de previsión, aunque sí, al menos desde 1906, cuando se forma la Oficina del Trabajo, sí hay eh, cierta preocupación, al menos por saber qué está pasando en el mundo con respecto a la previsión social. De modo que también se tensiona un poco esta mirada de que básicamente como que el Estado no hizo nada, digamos, previo a 1925, se venían haciendo algunas cosas, principalmente desde la Oficina del Trabajo, pero lo que veo acá es cómo se va construyendo desde la experiencia, desde las lógicas de la sociedad civil, popular, sectores intermedios, cómo se va construyendo de manera mutua la idea de seguridad, ¿ya? Y así es como como llego a estudiar dentro de las distintas dimensiones que tiene el problema de la mutualidad, me concentro en la previsión social. Ese para mí es el aspecto medular, es el corazón, es el núcleo de, de este tipo de asociaciones. Luego se van generando, por supuesto, identidades, ¿cierto? Construcción de espacio, todo lo que se ha estudiado, pero esto parte de una base estructural muy concreta, que es eh, la obtención de beneficios pecuniarios, ¿cierto? Eh, vinculado con aspectos de solidaridad, como ha desarrollado, por ejemplo, historiadores como María Angélica Illán, Sergio Grez, en las últimas décadas. Entonces, cuando se piensa en la previsión social, sobre todo en los contextos actuales, ¿cierto? Donde me parece que la discusión en torno a lo previsional no está para nada cerrada, pero estas discusiones normalmente se ven desde el Estado, se ven desde las políticas públicas, historiográficamente desde los estudios sobre movimientos obreros, eh, pero como les decía y reafirmo esa idea, la idea es poder ver desde las asociaciones cómo se construye esta experiencia de previsión. Ahora, como les mencionaba, esto fue parte de un Fondesit, así es que hubo una mirada amplia a nivel nacional, ciertos diálogos internacionales. Hubo una publicación que trabajamos en conjunto con Fernando Venegas, donde analizamos todo el sur de Chile, eh, básicamente desde Arauco hasta Valdivia, Puerto Montt, viendo justamente qué sucedía desde estas provincias en la época, en esta transición del siglo XIX con el XX. Dentro de esos marcos, mi investigación doctoral en particular, considerando todas estas problemáticas amplias y globales, ¿cierto? Esta idea de que la historia siempre es global, yo lo estudié desde un espacio local, yo digo que es mi laboratorio social, que es el eje Concepción-Talcahuano, ¿ya? Por una serie de dinámicas internas que tiene este eje, que tienen estas ciudades, justamente eh, que experimentan estos procesos de industrialización incipiente. Se pueden citar, por ejemplo, los trabajos de Macei, los de Ortega, aunque Ortega plantea esto de que Concepción estaba como en un punto intermedio, ¿cierto? Era mayor que ciudades como, no sé, Talca, Chillán, pero estaba muy por debajo de Valparaíso o Santiago. Por eso en alguna cita en su libro sobre la expansión del capitalismo,
planteaba esta idea de que Concepción era un pueblo grande solamente. Eh, pero, aunque sea así, tiene ciertas dinámicas de transformación que generan un impacto en la sociedad, ¿ya? No es menor que, por ejemplo, estos mapas que proyecto acá, sobre todo el de Bolonia de 1895, es de una publicación que tiene que ver con los seguros, ¿cierto? Esa es una publicación que se hizo a lo largo de todo el país. Hay mapas de Valparaíso, de Copiapó, de Santiago, que tienen esta misma estructura, y era para las compañías aseguradoras. Entonces hay un tema ahí que quizás da para que después conversemos, reflexionemos o otras investigaciones, que tiene que ver con cómo se va construyendo el riesgo, ¿ya? Dentro de estas lógicas de incertidumbre. Eh, entonces, claro, tenemos Concepción, tenemos Talcahuano, que es un puerto que ya para 1914 ya tenía dinámicas de un puerto comercial importante, aunque con un crecimiento acelerado. El caso de Talcahuano es bien particular porque hasta antes de 1872 era básicamente una sociedad costera muy pequeña, pero con la conexión ferroviaria con Chillán, cuando se expande el ramal, viene un crecimiento brutal que, si uno mira los censos, se da cuenta que Talcahuano, por cada censo que hay entre 1875 y 1920, prácticamente la población se duplica cada 10 años. Entonces eso quiere decir que, claro, estructuralmente algo está pasando y eso tiene un impacto en la formación de asociaciones de todo tipo. No es casualidad que en el caso de una de las sociedades en la que profundicé, que fue la Sociedad Protectora de Empleados de Talcahuano, haya nacido primero como una filarmónica de obreros en 1903 y dado el contexto de incertidumbre, hacia 1907 se reconvierte en una mutual, ¿ya? Eh, Acá hay algunos gráficos solamente para dar cuenta de esa evolución, ¿cierto? De ese crecimiento acelerado que tienen estas sociedades, ¿cierto? Provinciales, de frontera, pero que tienen también estas dinámicas propias. Yo les mencionaba que, antes de pasar a otros datos, les mencionaba que la previsión social se desarrolla, digamos, desde la sociedad, pero en esta época les mencionaba que el Estado ya está teniendo ciertas preocupaciones, al menos por estudiar qué ocurre con la previsión social. Eso principalmente está publicado en el boletín de la Oficina del Trabajo, ¿ya? Entonces, más que pensar en la lógica del Estado ausente, y que por eso surge el tema de la mutualidad, que es una tesis, lo que yo veo es que más que haber un vacío, la previsión se transforma en un campo de disputa, ¿ya? Por un lado están las mutuales, está la idea del socorro mutuo, pero por otra parte está el Estado que incipientemente se está interiorizando en esto hasta ya generar una política pública más fuerte después de 1924 con la ley 4054. Y también está algún aspecto menos estudiado que yo no lo profundicé acá, pero que existe, que es el rol de las aseguradoras, que también sería interesante entrar ahí en algún momento, ¿ya? Es decir, como les planteaba esta idea de que la previsión es un campo en disputa más que ser como una, una práctica que la lleva a cabo de manera hegemónica o el Estado o la sociedad. Esto es más compartido. En el mismo boletín de la Oficina del Trabajo se menciona que las ciudades o el eje de Concepción Talcahuano era un eje, son ciudades que son particularmente caras. Yo no profundicé a tanto detalle, digamos, esto no fue una tesis de historia económica dura o econométrica, son solamente datos que encontré en las fuentes y que me dan ciertas luces en torno la, al costo de vida, ¿ya? Si bien desde inicios del siglo XIX la inflación es un problema crónico, ¿cierto? El profesor Mario Matu lo ha investigado en detalle. Eh, es un problema crónico que se vive, digamos, en las grandes ciudades,
Eh, pero en las fuentes, en los boletines de la de Oficina del Trabajo, se menciona que, eh, sobre todo Concepción, en comparación a las otras zonas del centro sur, era una ciudad particularmente cara, donde el costo de vida era importante, y eso tiene un impacto con la formación de sociedades, ¿ya? No es casualidad que justamente en esta época de alza de precios, tanto en alimentos como en vivienda, en transporte, eh, se vayan formando más sociedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita construir estos espacios. Ahora, en el caso de los oficios, porque hay que ver, y una de las primeras cosas que vi hace ya varios años era, bueno, ¿quiénes son los mutualistas? ¿Quiénes son estas personas? Eh, y en general lo que uno puede ver es que hay un componente que no es, como lo planteó la historiografía estructuralista y la nueva historia social, no es tan popular como se planteó en algún momento. Hay un elemento popular, pero también es importante el rol de los sectores intermedios. Uno podría plantear casi que es una suerte de élite del mundo popular. ¿Por qué? Porque hay que pensar que para ser parte de una sociedad de socorros mutuos, al menos hay que ya tener cubiertas tus necesidades básicas y tener dinero para pagar una cuota mensual. Entonces eso ya saca a parte importante de la fuerza laboral. Eh, y es importante mencionar eso porque en algún momento la historiografía planteaba, sobre todo la historiografía estructuralista, planteaba esto de que el mutualismo es visto como una etapa presindical, ¿cierto? Dentro de esta historia como de esta mirada evolutiva del movimiento obrero, el mutualismo era el paso previo de lo que después es el sindicato. Sin embargo, sobre todo en el Fondesit que trabajamos con Fernando Venegas, llegamos al dato de que en su mejor época, los mutualistas en Chile nunca fueron más del 10% de la fuerza laboral total. De modo que hemos profundizado en ese 10%, pero todavía queda la pregunta pendiente para la historiografía de, bueno, ¿cómo estudiamos a ese otro 90%? Que no está organizado, que no es parte de alguna asociación, pero que sí sufre la incertidumbre y los problemas estructurales de la sociedad, ¿ya? En general, para la zona de Concepción, los oficios que predominan en esta pregunta de quiénes son los mutualistas, básicamente son carpinteros, son tipógrafos, son mecánicos, son maquinistas, que tiene cierta lógica con esta característica eh, industrial, ¿cierto? O protoindustrial que está teniendo la sociedad. Y en el caso de Talcahuano también son muy importantes los comerciantes, ¿ya? Y que justamente también tiene mucha relación con lo que, con las dinámicas económicas que se están dando precisamente en el puerto en esa época. Ya para 1909 hay diversidad de asociaciones que se van formando, hay sociedades de mujeres, hay sociedades laicas, hay sociedades vinculadas a la iglesia, eh, de comerciantes, más vinculados a sectores intermedios, hay otras sociedades que son de, de albañiles. Particularmente en la tesis doctoral yo profundicé en dos sociedades, porque en el periodo de estudio que desarrollé, por las fuentes me permitían tener series completas de datos en las actas en un periodo de poco más de 40 años. Entonces, ahí profundicé en la Sociedad de Albañiles de Socorro Mutuo, Francisco Bilbao, que se encuentra en Concepción, que al ser de albañiles, digamos, tenía una raigambre más popular, digamos, y se vinculaba también, correspondencia con la Foch, por ejemplo, y la Sociedad Protectora de Empleados de Talcahuano, que tenía otro perfil, era un perfil más de sectores intermedios, comerciantes, gente vinculada a la Armada. Entonces, fue interesante ver, digamos, como las dinámicas, las tensiones, las relaciones que podían haber o las mismas divergencias. Y eso me lleva al problema. Ese como contexto largo que di, que en el fondo es,
cómo explorar el papel de las mutualidades, las dinámicas de previsión social, a partir de esta noción que tomé prestada, digamos, de la historia ambiental, que ahí se ha desarrollado más, que es esta idea de los bienes comunes, ¿ya? Cómo se construye desde lo social la idea de los fondos de comunidad, pensando principalmente en las tres mayores categorías que me arrojaron las actas al momento de ver las fuentes, que fue las enfermedades, las jubilaciones y la muerte. Eh, el contexto actual, creo que no es necesario tanto profundizar en eso, digamos. Hay una discusión previsional actual que sigue siendo importante. Eh, yo solamente planteo de que es necesario pensar la previsión social en una larga duración que considere no solamente las mutuales, considere lo que se venía haciendo desde el antiguo régimen, con cofradías, con gremios, eh, hacer una suerte como de historia de la previsión social larga. Eso me gustaría en algún momento, digamos. Hacer como una gran historia de la previsión social, donde el mutualismo es una etapa, ¿cierto? De esa historia grande, historia larga, donde básicamente es cómo estudiar la solidaridad, ¿cierto? La previsión. Eh, entonces, y eso me lleva a una pregunta, situada en este espacio local, ¿cierto? Concepción, Talcahuano, entre 1874 y 1939. ¿Cómo se organizó y operó esta forma de previsión social, impulsada por sectores populares, intermedios, que es autónoma del Estado, ¿cierto? Y también de la caridad tradicional, la filantropía, digamos, que era parte de esta época también, sobre todo después del Herrero Novarum, ¿cierto? Del Papa León XIII, que solicita un acercamiento, digamos, de la iglesia o de los sectores conservadores al mundo popular, pero esto es autónomo, ¿ya? Aunque existieron mutuales, ¿cierto? Que tenían ciertos padrinos, ciertos mecenazgos, pero no era la tónica, ¿cierto? En este contexto de incertidumbre social, ¿cierto? Esa es mi pregunta. En lo teórico voy a pasar por algunos conceptos. Básicamente, trabajo en la idea de economía moral. Como son estos bienes comunes construidos desde la propia experiencia social, veo que hay, como planteé aquí, un entramado de valores, normas, expectativas. O sea, esto no era una caja de compensación, digamos, no era un banco, no era algo frío, digamos. O sea, hay un tema hay una dimensión utilitaria en el hecho de que yo pago una cuota, obtengo un beneficio, pero hay algo más, ¿ya? No es solo eso. Hay un tema que tiene que ver con la fraternidad, con la solidaridad, con ciertos valores que son propios de la modernidad ilustrada, básicamente. En ese sentido, planteo que la formación de este tipo de asociaciones no es una reacción ante un Estado ausente, por ejemplo, sino más bien es una lógica de organización social que tiene una trayectoria larga, ¿ya? De ahí, por eso saco y dialogo con Thompson permanentemente en, en el hecho de pensar la mutualidad desde la lógica de la asociación, en una temporalidad más larga. Un segundo concepto es el de sociabilidad, ¿cierto? Básicamente pensando en Mauricio Aguilón, sociabilidad como práctica histórica, ¿cierto? Cómo estos espacios asociativos producen sentido de pertenencia, de identidad, que muchas veces generaban conflictos, digamos. Habían situaciones que se retrataban en las actas, que fueron mis principales fuentes de estudio, donde había socios que, por ejemplo, estaban atrasados en el pago de sus cuotas, fallecían, por tanto, legalmente no podían tener, la viuda no podía tener la cuota mortuoria, eh, porque si lo hacían, estaban, digamos, violando sus propios reglamentos. Pero aún así, por fuera se hacían ciertas erogaciones para de igual manera ayudar a esta persona. Entonces, de cierta forma, la racionalidad mutualista se mueve en este ámbito como de una, una, una racionalidad, digamos, moderna, ¿cierto? Matemática, con pago de cuentas, que cuadra la caja, etcétera. Pero también hay una dimensión o una racionalidad más bien de tipo emotivo,
que es parte de la cotidianidad de este tipo de sociabilidad popular. Les decía que el concepto de bienes comunes lo tomo prestado de la historia ambiental, básicamente la experiencia de sociedades vinculadas a lo forestal, a lo pesquero, trabajan mucho esta idea del bien común, del bien de comunidad, más allá de las lógicas individuales que se han ido construyendo por Revolución Francesa, básicamente. La idea de los fondos de comunidad que Salazar no la ha profundizado, más bien lo plantea esta lógica de los fondos de comunidad. eh, y bueno, hay que meterse en los archivos, hay que investigarlo a fondo para ver si eso es tan así o no, digamos. Pero es una idea que se extrae. En términos de métodos y fuentes, bueno, primero está el enfoque, que básicamente es cualitativo, ¿cierto? Histórico-social, aunque hay una dimensión económica. Si bien esto no fue una investigación sustentada en la historia económica, econométrica, por ejemplo, sí rescata varios elementos lo discutíamos hace unos días cuando se hizo la presentación acá en Concepción de este libro de historia económica regional, ¿cierto? Que sacó el Fondo de Cultura Económica y hablamos de esto de que eh, en muchos trabajos, sobre todo de historia social, hay una base, hay un sustento que es económico y que es evidente. Lo planteaba Alejandra Brito el otro día. Entonces, hay un tema con el enfoque que es cualitativo, pero sí sacamos los datos que van arrojando. La vida cotidiana. Y aquí esto se fue dando por el mismo contexto, digamos. Esta investigación yo la empecé a revisar el 2020, pandemia, archivos cerrados. Yo inicialmente quería tener muchas más fuentes, ¿cierto? Prensa, archivos institucionales, ARNAL, etcétera. Pero no se pudo, evidentemente. La primera vez que pude ir a un archivo, no sé, al ARNAC, por ejemplo, ya fue hacia fines del 2021, casi 2022. Entonces, en el 2019, cuando inicia el Fondesit, hicimos un trabajo previo, que fue un trabajo casi antropológico de ir sociedad por sociedad, reuniones en reuniones con la federación para contarles de este proyecto, contarles de esta investigación y que nos pudieran prestar su documentación. Y ahí hay un descubrimiento importante, y una revalorización, de pensar que no todos los archivos son el Archivo Nacional, el Archivo Nacional de la Administración, ¿cierto? Sino que hay un valor importante en los archivos privados, sobre todo los archivos de asociaciones. Ahí es donde uno se encuentra con actas, con libros de tesorería, con registros de socios, con fotografías, con memoria. Entonces, no fue la intención inicial, digamos, pero dada la circunstancia, se terminó haciendo una historia desde abajo y desde adentro, porque al momento de revisar las actas, es justamente uno se encuentra al socio común y corriente, digamos, ¿ya? No es el intelectual obrero que publica en la prensa obrera o la mirada del Estado en los boletines de la oficina del trabajo, sino que es, no sé, Juan Saavedra, zapatero, que levanta su mano en una asamblea y plantea su apreciación sobre el costo de la vida y lo caro que está el pan, por ejemplo, y qué se puede hacer desde la mutual para poder sobrellevar esa necesidad. Entonces, esa dificultad que hubo en algún momento se terminó transformando en una fortaleza o en una cualidad positiva, ¿cierto? De esta investigación, ¿cierto? Eh, los, los archivos básicamente se trabajaron con análisis de contenido, ¿cierto? Se fue revisando los aproximadamente 40 años de cada sociedad, identificando temas, estableciendo categorías. eh, Aquí hay una tabla de resúmenes, ¿cierto? Que de cierta forma muestran los principales tópicos de los cuales se iban hablando en los años. Por eso puse la temporalidad, si esto era continuo, o si tales temas se concentraban en cierta época.
Uno ve, por ejemplo, que la Sociedad de Empleados de Talcahuano, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, casi la mitad del cuadro, jubilación, eh, se empieza a hablar desde 1920. Una cosa lógica, digamos. Esta sociedad se funda en 1907. Gente joven, gente de entre 18 y 21 años, pero al cabo de 20 años, y considerando la esperanza de vida de aquella época, ya están en edad de jubilar, por tanto solicitan el, el beneficio. ¿Ya? El tema de las cuotas, por ejemplo, es permanente. Uno ve que acá a lo largo de todo el tiempo se habla de las cuotas. ¿Por qué? Porque hay un problema crónico en términos de el pago de las cuotas, que luego, hacia la década del 20, va a ser importante para ver la crisis interna que tiene la mutualidad porque hay un problema con el desfinanciamiento. Eh, y así, digamos, de todas estas categorías, lo que uno más puede destacar es la mortalidad, de lo que más se habla, digamos, la mortalidad, que ahí básicamente se plantea la necesidad de la ayuda, ¿cierto? De las erogaciones, ¿cierto? De la cuota mortuoria, pero también de la construcción del espacio. O sea, para estas sociedades era muy importante tener la bóveda funeraria en el cementerio local. Las jubilaciones también son muy importantes y este problema de financiamiento que les venía comentando recién. Hay un tema crónico con, o sea, si sumamos todos los factores, ¿cierto? De que los socios están envejeciendo, hay crisis económica nacional, global, eh, la gente se enferma y más aún se genera la situación de que un porcentaje importante de los socios está atrasado en el pago de sus cuotas. Entonces ahí se van tomando distintas decisiones que van desde generar ciertos perdonazos, ¿cierto? O eh, expulsar a socios, porque básicamente se plantea que la solidaridad no es incondicional. O sea, para poder ayudar a otro, para poder ayudarnos mutuamente, tiene que haber una base económica mínima, porque si no, corre el riesgo de que esa sociedad mutual desaparezca al costo de querer ayudarlos a todos. Entonces, sobre todo en los años 20 y los años 30, es cuando más se dan esas circunstancias de toma de decisiones difíciles. Yendo a los resultados de esta investigación y llevándolo al plano de esta exposición. Dentro de las categorías que había mencionado recién, mortalidad, jubilaciones, de financiamiento, las más relevantes tenían que ver con las prestaciones médicas. Básicamente ese es un tópico importante que yo creo que da para hacer una publicación por sí sola, digamos, sobre ese tópico. La enfermedad, la invalidez, las pensiones, la muerte. Y aquí solamente un dato que permite generar cierta reflexión. Uno ve que, por ejemplo, la cuota de incorporación, esta es de la Sociedad Francisco Bilbao de Concepción, la cuota de incorporación en 1907 era de un peso 20. Hacia 1914 era de 5 pesos. ¿Ya? Claro, yo puse el resultado ahí en bruto, digamos, de que era un aumento del 316%. Pero llevándolo a términos reales, si uno deflacta ese valor, que es el cálculo matemático, finalmente hace de que lo tengo anotado acá, si no se me iba a olvidar el número. Esos 5 pesos de 1914 equivalen a 2,61 de 1907, lo cual es un aumento importante, porque estamos hablando que es un aumento real de 1,41, o sea, prácticamente poco más del 100%, 117% en un periodo de 7 años. Y si consideramos los datos de la inflación de la época, ¿cierto? 50 y tanto por ciento había trabajado el profesor Mato. eh, Tomé los índices que están aquí. Eh, me lleva a que en esa época la inflación estaba en torno al 50%. Entonces, en el fondo, ¿de qué da cuenta eso? De que el aumento del requerimiento de cuotas, si nos fijamos acá, la mayoría se duplica o se cuadruplica incluso, en términos nominales, eh, pero ese aumento del valor de la cuota es mucho más alto que la inflación.
Entonces, ¿qué hace pensar eso? De que hay un esfuerzo económico real de los socios por generar beneficios económicos en este contexto de incertidumbre, lo que también da cuenta de este periodo de expansión, ¿cierto? De expansión de la complejidad institucional, de las presiones financieras. Y claro, o sea, había que poner más dinero sobre la mesa para que estas instituciones funcionaran. Ahora, ¿cuál es la circunstancia que se desprende de eso? Y que de cierta forma tensiona y discute a, por ejemplo, Sergio Grés o a María Ángeles Quillanes, que al funcionar de esa forma, a cuál sector finalmente o sea, a qué sector se le excluye? Al mundo más popular, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, o más que haya que ocupar conceptos como popular, intermedio, al trabajador más precarizado, ¿ya? Quien genera menor renta no va a tener para pagar las cuotas. Se va a ir atrasando, lo van a ir expulsando. Entonces, ese como cálculo económico que permite reflexionar justamente en esa línea de que en los contextos de crisis son finalmente los sectores intermedios los que pueden llevar a hacer sobrevivir a estas mutualidades. Aunque esto no es permanente. Después hay si bien los 20 son una época de crisis, en los 30 hay toda una reconversión, ¿cierto? Hay una época de revitalización de la mutualidad que incluso los lleva a tomar, para poder revitalizarse, hace que se federen, ¿cierto? Que se junten mutuales. Y no es casualidad que en 1939 se forma la Confederación Mutualista de Chile, digamos, que funciona hasta el día de hoy y que pretendo en un próximo proyecto estudiarla en la época de la dictadura, porque es una de las tipos de asociaciones que mediatizada y todo lo que sucedía en esa época, pero que siguió funcionando. Entonces, llama la atención. Bueno, estos números y esta reflexión, digamos, que tiene una base económica, de cierta forma se correlaciona, si nos fijamos acá en los datos, con las solicitudes de admisión, ¿cierto? Es como lo que uno esperaría, digamos, los datos lo reafirmaron, de que hay una primera época de un boom, ¿cierto? Y que después va bajando a medida que avanza la época, ¿cierto? Lo mismo que la jubilación, las solicitudes de jubilación. Antes de 1920 prácticamente no hay en Talcahuano solicitudes de jubilación y estas llegan a un punto alto entre el 23 y el 25 para luego ir bajando. Llega a tal punto, y es polémico en esa época, que dados los problemas de financiamiento que tenían estas mutuales, se toma la decisión de eliminar básicamente el requisito, el beneficio de jubilación. Entonces hay una época, el año 31 al menos en el plano local de Talcahuano, donde socios que, por ejemplo, habían cotizado 10 años, pero que tenían que llegar a los 15 para poder jubilarse, se quedaron sin jubilación, porque en el fondo la decisión era como, los dejamos fuera, porque si los seguimos teniendo dentro, la mutual muere. Claro, por eso decía siempre a todos, decisiones difíciles en contextos de incertidumbre y donde se tensiona esta idea como de la solidaridad acérrima, ¿cierto? Lo mismo con respecto a la relación entre cuotas mortuorias, la cantidad de socios. Si nosotros nos fijamos, hay una época, hay un pico, digamos, entre 1911, 1914, básicamente la década del 10, para luego ir bajando progresivamente a medida que llegamos a los años 30. Eh, entonces, ¿qué se puede qué se puede ir concluyendo en términos de las lógicas de funcionamiento de este tipo de sociedades? En primer lugar, el financiamiento. Eso es importante. Las cuotas, las multas, los fondos de comunidad que no solamente sirven para cubrir los beneficios, o sea, esta es solamente una dimensión. También hay una dimensión educativa, ¿cierto? Había sociedades que formaban bibliotecas, escuelas nocturnas, se contrataban profesores, bueno, en el tema de salud se contrataban médicos, se hacían alianzas. En el caso de las mutualidades de Concepción, varias de ellas hicieron alianzas con la Universidad de Concepción en los años 30, eh, con convenios con farmacias, con boticas, con centros médicos, con hospitales, con sanatorios. eh,
y eso necesitaba, digamos, de las cuotas principalmente, ¿ya? Ese era el gran, la gran fuente de financiamiento. Y era complejo porque en algún momento, hacia los años 30 se, se hizo una estimación de que una sociedad mutual para poder funcionar de una manera óptima y con una economía sana debía tener 1.000 socios. Y nosotros vemos que en esta época las más numerosas no pasaban de las 400, 500 y muchas de ellas tenían menos de 100 socios. Entonces era muy complejo poder llevar a cabo. De hecho, eso es uno de los fundamentos justamente de la ley 4054 que crea la Caja del Seguro Obrero, pero que aún así tiene una serie de dificultades en su implementación. Una segunda idea está la administración del riesgo, ¿cierto? A partir de la idea que les planteaba al principio, esta idea como del cálculo colectivo, ¿cierto? La construcción de un bien común y el control moral. Y aquí, en esta dimensión, comparto un poco la idea de la regeneración, ¿cierto? Esta idea que plantea Sergio Gress, porque se planteaba y está muy explicitado en las actas esta idea de el ser un buen mutualista, ser un buen trabajador, que el buen mutualista, el buen trabajador a la vez era un buen esposo, un buen padre de familia, ¿cierto? Había una suerte como de una conducta digna por parte de los mutualistas, ¿cierto? Cuando había alguna cosa que salía de la norma dentro de la sociedad, eso era sancionado, ¿cierto? Si era muy grave, ser expulsado. Eh, Ahora, en las proyecciones, ¿cierto? Uno ve esta idea de la autonomía y que poco a poco va perdiendo fuerza. Esto no es un proceso de quiebre abrupto. Uno ve que incluso dentro de la misma, que es algo que recién estamos revisando, porque digitalizamos todo el archivo de la Confederación Mutualista de Chile, que incluso en dictadura hay ciertos espacios de autonomía dentro del mutualismo nacional. Los congresos se siguen realizando, digamos, el 72, el 74, o sea, el 74, 76, 78, el 82, y es muy interesante ver ahí o poder profundizar, todavía no lo vemos. Hemos identificado ciertos documentos, pero no los profundizamos, con las crisis económicas de los años, sobre todo el 82. En esta investigación también se planteó una mirada crítica, como decía al principio, a estas mis lecturas teleológicas, ¿cierto? Estas miradas lineales del movimiento obrero, esta etapa presindical. Hay todo un espacio y todo un espectro por estudiar, eh, no solo desde las mutuales del mundo popular, también hay un mutualismo que es burocrático. Hay un mutualismo, por ejemplo, que se vinculó a el inicio de los sistemas de previsión de carabineros, de las Fuerzas Armadas. Básicamente, si uno ve cómo funciona hasta el día de hoy, Capredena o Disbreca, en esencia hay una lógica mutualista. Eh, por otra parte, o en esa misma línea, planteo esta historicidad propia del mutualismo, no el mutualismo en relación a, como se planteaba en la historiografía estructuralista principalmente. Eh, y como conclusiones o miradas, ¿cierto? Ya he adelantado algo que me interesa mucho ver en la experiencia de las mutuales en la dictadura, es hacer una relectura, ¿cierto? Del mutualismo con esta historicidad propia, con estas dimensiones locales también. Es importante salir del marco de la zona central, ver cómo se desarrolla esto en el norte, en la zona austral, en los pueblos. El mutualismo se expande de tal forma que hacia 1920 no solamente en las grandes ciudades, sino que en los pueblos pequeños tenemos ni siquiera una, a veces dos mutuales, la laica y la católica. Entonces, de cierta forma, son sociedades que reflejan las características y las dinámicas de la sociedad de la época. La vinculación con experiencias también globales. He visto, por ejemplo, dado que me interesa ver este tema en dictadura, he estado revisando, leyendo, estudiando sobre el asociacionismo durante la España franquista y hay varios cruces. Por ejemplo, que el mutualismo chileno en los 70, 80 se vuelve mucho más, pierde un poco esa dimensión social y se vuelve más técnico, cosa que también había sucedido en España en los 40.
Y por último, la reflexión, digamos, para el cierre y la reflexión pensando como en este deber como social, digamos, o esta aspiración, digamos, que uno tiene de aportar más allá de lo académico, es que este tipo de investigaciones básicamente sirvan de puente para pensar los debates actuales sobre economía social solidaria, bienestar, como lo planteé al inicio. Creo que la discusión previsional no está para nada cerrada, es súper necesario que se reactive, y ahí los historiadores siempre tenemos algo que decir. No creo que cambiemos nada, pero al menos planteamos ideas que pudiesen tomar las personas que toman decisiones. Así es que eso es lo que yo les quería presentar someramente esta tarde. Les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo y ahora podemos conversar, reflexionar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Muy tremenda investigación doctoral. ¿Mm? ¿Te Muchas parece gracias. nos tomamos unos pequeños minutos para hacer los cambios? No, exactamente la sociedad se va muy y como también fue tomando la idea que era a través de de lo que expedición porque a veces que se hacen como tres de la mayor y de ese de la los la escala mayor. Eso es lo mismo que hiciste para allá. Y para el siguiente, entonces dije, tienes que ir y pasa por el problema. Cuando se lo también yo ambicioso, se financia, no puede mover. Nunca lo mismo problema que las mutuales. Y lo otro que se ve es la selección. Claro, tienden a participar en experiencias. Después se van a meter toda a la carga y en cambio los empleados, tanto privados como públicos, van a preferir quedarse con su carga, informo y pagan más y reciben mayor aporte del Estado. Entonces eso permite que se financien incluso por cambio de un régimen de vivienda plenamente. En cambio, la carga se está muy lejos de eso y esto poco. Entonces, digamos, es muy bueno el inicio plantea Wilson porque en el fondo lo que dice, el objetivo no opina, no es donde caerse muerto. ¿De acuerdo? Después que tú dices eso es, está todo vinculado a la muerte. Claro. Sí, sí, bueno, no voy a pensar en la familia. ¿Qué pasa con la familia? Entonces ahí viene el tema de ayuda a las viudas y al hijo de huérfano. Pero ahí va a ser una idea multiplicar. El pago que recibe la viuda, que se paga a partir del dinero acumulado por el trabajador en la caja de seguro y antes de las mutuales. Mientras tú la energía del suelo, la otra plata que va a llegar y se reparte y se entrega a uno. Después se irá a pasar a Estado. No se va a quedar un sentido. No sé, los horarios en la mañana, pero ya, se despertó el 20 y luego vamos sumando. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí. Claro. Pero eso hay cuando vuelve con la fama. Ya, ya. Y me andan muy breve. Y bueno, contrastando el tiro, no estoy con. Es la tesis doctoral muy interesante.
Wilson, ¿nos escuchas bien? Sí, Excelente. Puedes decir, ay, ya. Pensamos que tenemos dos currículums, me parece. Sí, los subimos acá, ya, déjame tú. Bueno, si quieres parto yo. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, no sé si me escuchas, Wilson. sí, perfecto. Perfecto, bueno, primero quiero felicitarte de todo y agradecer la presentación que es muy sólida, se nota que tiene una investigación muy contundente que la apoya por detrás, ¿no? Una tesis doctoral normalmente tiene eso. Así que se agradece mucho la riqueza de los contenidos. Y ahora ya paso a algunas cositas que me interesaron y que son muy, pensando no solo en cómo sacarle provecho a tu trabajo, sino que cómo vincularlo a otros trabajos que se han estado haciendo, algunos de ellos se han presentado en este mismo núcleo. Estoy pensando en el trabajo de Daniel Ahumada, estoy pensando en el trabajo de Alejandro, que está acá, eh, y luego también estoy pensando en el trabajo que hizo un chico este año de las pensiones de invalidez. Entonces, creo que todo eso confluye en la misma dirección. Entonces, algunas de las cosas que yo, haciendo conversar todos estos trabajos, el tuyo con estos otros, de Alejandro Salas, el de Daniel Ahumada y el de Marcelo Méndez, me surgen como impresiones, pero es más que nada para conversar, ¿no? Para que tú plantees tu opinión. Es, yo tengo algunas, así como intuiciones, porque no me dedico a esto. Estoy pensando en cómo recoger, sintetizar y hacerse preguntas. Porque lo primero que uno ve es que todo esto, como tú bien dices, ¿no es cierto? La constitución de estas mutuales, luego la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, ¿no es cierto? Después el Servicio de Seguro Social en el 52, eh, muestran una trayectoria en la que se fusionan experiencias. Y es muy interesante porque, como lo conversábamos recién acá, a veces las experiencias privadas, digamos, o de grupos, pasan al Estado. Y el Estado después las recicla y de alguna manera mejora esa experiencia o a veces comete los mismos errores. Por ejemplo, a partir del trabajo de las pensiones de invalidez, sobre todo de Marcelo Méndez y de Danilo Humá, la parte de las pensiones de vejez, ¿ya? Son cuestiones muy tardías, porque en el fondo eran objetivos muy ambiciosos porque eran los que requerían más financiamiento. En cambio, como tú bien dices, lo que tiene que ver con la muerte pareciera ser que era lo que convocaba eh, mayor urgencia a la asociatividad. Entonces, la cuota mortoria, es decir, tener dónde caerse muerto, ¿no? Es una cosa que era como primordial para los esfuerzos presupuestarios de esta organización. Lo primero era asegurar una cuota mortoria a través de las cuotas pagadas por los integrales. Eso no era difícil, porque en el fondo, hasta hoy, si tú te fijas, lo que significa una cuota mortoria no es mucho. O sea, a ver, hoy día, ¿cuánto costará enterrar a una persona en el cementerio o hacerla incinerar? Mm, No es tanto, o sea, comparado con otros gastos. Serán 2 millones, no sé, depende del lugar, pero en el fondo es una cifra asumible, sobre todo cuando son cuotas pagadas por varios y en varios meses. Lo mismo, no tanto así, ya entramos aquí a ampliar los objetivos, cuando se trata de ayudas para la viuda y los huérfanos, que es la segunda cosa que está asociada a la muerte, ¿no? Y ahí, efectivamente, ahí ya estamos hablando de sumas un poquito mayores, pero que muchas veces eran circunstanciales. Por ejemplo, se entregaba una ayuda así de una vez, por ejemplo. No era el Montevideo que va a haber después ni nada parecido. Eran ayudas extraordinarias, por decirlo así. Y luego ya aquí entramos en los objetivos que son casi, digamos, muy difíciles de resolver, que eran pensiones permanentes. Entonces aquí tenemos la pensión de invalidez, que en el estudio que hace Méndez se ve que prácticamente lo único que la recibían eran los militares, hasta buena parte hasta el inicio del siglo XX. Y luego creo que había un
había un sindicato, había una mutual de ferroviarios, creo que había logrado desarrollar y financiar con sus cuotas, había logrado financiar una pensión de invalidez, eh, eh, pero era muy ocasional, o sea, era muy extraordinario que alguien lo lograra, porque ya una pensión de invalidez significa un monto mayor de dinero que ya no es la cuota mortuoria ni la ayuda a la viuda del pueblo. Y luego ni hablar la pensión de vejez. Entonces, si uno lo pone así en una escalera digamos, de objetivo, de menor a mayor, el drama que se ve normalmente, y a ver qué piensas tú, es que esta experiencia es mutualista, que después se van a traer las cajas, y después la caja de seguro obrero, es que se les hace muy difícil controlar la expansión de estos objetivos. Entonces, el momento del desfinanciamiento, el descubrimiento del financiamiento, es casi imposible evitar. O sea, el trauma que se produce, la frustración que se produce en un momento cuando no son capaces. Y ahí viene una cosa que a mí me parece muy interesante, y es cómo en las actas de directorio y en la asamblea, que esto yo lo vi en una asociación judía que se llama Bikur Joil, durante la década de los 30, se propusieron también cubrir muchas cosas. El objetivo original era cubrir solo, ayudar a los enfermos, básicamente. Pero después empezaron a surgir las presiones de que había que financiar unas escuelitas judías que funcionaban en la tarde, vespertina, y fueron creciendo estas escuelitas. Después había que financiar un consultorio que funcionaba gratis para los habitantes del barrio Mata Santiago. Llegó un momento en que ya esas cosas ya generaban una tensión terrible. Y de repente llegan miles de refugiados huyendo a los nazis entre el 39 y el 40. Y ahí se da una discusión gigantesca, que se ve casi a combo, digamos, así con todo tipo de pique, todo, quiebres de las directivas, se ve en las actas, y donde finalmente deciden eliminar prácticamente los gastos, los ítems de gasto que habían ido sumando hasta ese momento. Y prácticamente todos los focos que tenían, dedicarlo a la acogida de los refugiados que estaban llegando. Porque se pensó que todo lo que se había hecho hasta ese momento y las cosas que se habían agregado eran menos importantes que ayudar a los que venían refugiados. Y de hecho, habían hecho una cosa bien interesante, que tenían semi-pagado un nuevo edificio que era más grande del Bikur Joy. El edificio que tenían era de 2 pisos, pero estaban pensando en un edificio mucho más grande, y llevaban pagado como la mitad por las cuotas. Y de repente tú ves, y impresionante, se termina el edificio. O sea, se deja de hablar de edificio nuevo y se resignan a seguir con el edificio antiguo, y todo eso supone, en el fondo, que hubo ahí una caída, digamos, de fija, encuentro con la realidad. Y a mí lo que me gusta mucho de tu trabajo es cómo se jerarquizaron las prioridades. ¿Qué fue lo prioritario cuando descubrieron que tenían poca plata? ¿Cuál era lo nuclear, lo esencial que debían resguardar? ¿Mm? Eh, Ahí hay una cosa. El otro tema que me parece precioso es el tema de sobrevivir y versus excluir, ¿no? No puedes tener tus miembros que no paguen cuotas, pero tampoco puedes elevar la cuota constantemente a sabiendas que ya hay una cantidad de gente constante que no puede pagar la cuota original, digamos. Entonces ahí hay una discusión que yo veo en todas las organizaciones, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y hay algunos que dicen ustedes son no, se va a dividir de nuevo la asamblea, el directorio va a decir ustedes son unos elitistas, qué sé yo, porque excluyen a esto al subir la cuota, a sabiendas de que hay varios que no pueden pagar las cuotas. Y los otros van a decir, bueno, pero es que si no calzan los números, ¿no? Entonces, todas esas discusiones me parecen interesantísimas. Y lo otro que me parece muy, 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 muy interesante, esto de que, ¿no es cierto?, efectivamente, en los números que tú muestras, concuerdo contigo que si bien se duplica el costo de la vida en esos años que tú muestras ahí, digamos, estamos hablando de 1906, 1912, eh, aún así, en términos reales, se duplica la cuota. Entonces ahí hay una cosa que está denunciando de alguna manera, que privilegiaron introducir los nuevos objetivos. O sea que si había que elegir, prefirieron tener algunas cosas que habían ido nuevas que sabían que no les alcanzaba el dinero. Eso desde el punto de vista, estoy hablando todo desde el punto de vista económico, que es lo que a mí más me interesa, pero que es lo que se fusiona con
el problema de la identidad de la organización, o sea, a quienes aspira a incluir y a quienes opta por no incluir. Y luego, de alguna manera también me gustó mucho cómo esto se traslada al Estado. O sea, ya estoy percibiendo cómo todas esas disputas van a pasar después a la caja de seguro obrero y va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, mira, van a empezar a hablar en un momento de construcción de vivienda. Olvídalo, no hay plata para eso. Durante 3 décadas no hay plata para eso. Luego se van a plantear la pensión. Hay una ayuda a la mujer embarazada, o parto, que hay una serie de cosas y al final de todo eso no es financiable. Y eso me hace culminar con una cosa que es de muy actualidad. Eh, Me da la impresión de que estos sistemas, va a parecer súper neoliberal lo que voy a decir, pero creo que es de obligatoriedad decir, ¿ya? No se ponen freno a su expansión, porque no actúan normalmente bajo una lógica económica, sino que una lógica asistencial y muy voluntarista. Entonces los reajustes que tienen que hacerse cada cierto tiempo los bajan a la realidad. Pero cuando vuelve a haber buenos años y, y vuelve a aumentar el número de socios, de nuevo empiezan a soñar y a plantearse de nuevo ciertos nuevos delirios. Vamos ahora a cubrir que, o sea, vacaciones en cruceros, digamos, no sé, ¿me entienden? Pero en el fondo lo que quiero decir es que lo que uno observa es que en el fondo estas organizaciones se pendulan mucho en función también del contexto del país, del empleo, ¿m? De los salarios, de la capacidad adquisitiva, ¿no es cierto? De las oportunidades que están surgiendo en cada región, como tú bien dices, hay que verlo por localidad. Pero, pero esto a mí es lo que me convoca, tu trabajo, entonces te vuelvo a felicitar y no sé qué opinas tú de todos estos problemas, digamos. Lo dejo ahí para que también opinen mis colegas. No sé si Que conteste el tiro porque fue Sí, el tiro Ya, partió. voy con Sí, sí, porque fue. fueron varias cosas, entonces si no después se me cruzan. Sí, Bueno, profesor Mato, muchas gracias por las observaciones. A ver, lo primero, claro, yo recuerdo en este texto de Salazar, un texto grande, negro, de letras rojas sobre los movimientos obreros, en un apartado él menciona esto de cómo en los años 20 la práctica social se transforma en política pública. Y esa cita, cuando lo leí en su momento, me hizo mucho sentido con respecto justamente al surgimiento del seguro obrero, ¿cierto? De la caja, pero que tuvo varios problemas. Yo tengo una derivado de esta investigación. eh, Publiqué un apartado que transformé en artículo, se publicó hace como 2 años en Historia 396, donde ahí profundizo el tema de las resistencias que tuvo la institucionalización de la Caja del Seguro Obrero desde los mismos gremios, que era una ley mala, que había que reformularla, criticar la empleomanía, los altos costos, etcétera. Entonces, claro, es interesante ver cómo esto llega al Estado, pero no necesariamente mejora. Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que profundizar, sobre todo en los años 30, 40, 50 y demás. Eh, con respecto al tema de la muerte, ¿cierto? Claro, era complejo, porque en el fondo ellos calculaban según el número de socios. Entonces, más socios, más dinero, menos socios, menos dinero. Y en la ayuda a la viuda, como estaba este problema del pago de cuotas, no siempre había caja. Entonces, lo normal era que cuando fallecía fulano, daban un tiempo de 6 meses aproximadamente, en algunos momentos fue hasta un año incluso, para poder recolectar esos fondos y poder entregarle a la viuda una cantidad de dinero importante, digamos. Pero claro, era la vez. Eh, He encontrado algunos datos, pero son muy excepcionales, de ayudas a hijos, algunas becas a colegios, pero son ayudas de ese tipo. Eh, el tercer punto, bueno, el vínculo con las cajas, lo venía planteando, digamos.
hay un, como este problema se hace permanente, lo que veo es que las sociedades en el fondo se van dando cuenta que funcionando como sociedad puntual, ¿cierto? Sociedad de mecánicos, sociedad de panaderos, sociedad de lo que sea, no les da, digamos, la caja. Entonces, desde la década del 20 comienzan a darse las primeras formas de eh, de federarse. Bueno, la Foch partió como una mutual, digamos, pero se metió más en un carril mucho más político, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el año 28, en Concepción, se formó una liga de sociedades de socorros mutuos, que era una suerte de federación local, y se apoyaban entre ellas. O sea, en el fondo es como la mutual de la mutual. Porque, claro, había mutuales más pequeñitas que no tenían muchos fondos, habían otras mutuales que eran más grandes y que, por ejemplo, tenían carro fúnebre. Y el carro fúnebre se lo prestaban entre las distintas mutuales o se lo arrendaban a un muy bajo costo, básicamente, así como el tema operativo, digamos, o pagarle al chofer para que llevara. Entonces, eso veo en los 30 y en los 30. O sociedades, por ejemplo, que ya no podían seguir funcionando y eran absorbidas. En Talcahuano, por ejemplo, esta sociedad que yo estudié, absorbió por ahí por el año 18 a una sociedad que se llamaba El Progreso. Eh, y ahí se generan todas estas cosas que son como folclóricas de la sociedad, porque en algún momento es como cuando se fusionan los clubes deportivos. Quieren mantener el nombre, eran dos sociedades, pero finalmente se impuso el nombre de la sociedad que tenía una espalda económica más ancha y se olvidó el nombre de Sociedad del Progreso y quedó Sociedad de Protectora de Empleados. Entonces se van generando, esto lo veo en dos dimensiones. La primera es la federación, la formación de federaciones locales y en un segundo plano la formación de una federación nacional, que eso no existía, digamos, hasta el año 39. Y eso ya va generando, digamos, un vínculo con el Estado, eh, por ejemplo, para postular a ciertos proyectos, temas de cooperativas de vivienda, etcétera, ya después de los 40. Entonces, veo que esa es la forma de sobrevivir, porque actuando de manera particular, el contexto ya no lo permitía. Eh, en un cuarto punto, bueno, sobre las jerarquías, ¿cierto? Aquí lo que es como la clásica que se ve en psicología, digamos, como cuando uno tiene que aprender a priorizar entre las cosas importantes y las cosas urgentes, ¿cierto? Eso se ve como en todos los planos de la vida, laboral, etc. Una vez un psicólogo me decía eso. Uno nunca le va a ganar al trabajo, pero tiene que aprender a priorizar lo importante y lo urgente. Entonces, claro, lo urgente en este sentido eran, digamos, en los primeros años, la obtención de un espacio, o en realidad de dos espacios. Como habían personas jóvenes de buena salud, ¿cierto? Yo diría que en los primeros 10 años de una sociedad, el principal objetivo era poder tener un espacio para tener ahí su sociedad mutual. Muchas partieron arrendando casas, patios, hacían un galpón, arrendar un lugar hasta después ya construirse una sociedad y la obtención de la bóveda mortuoria en el cementerio. Yo diría que eso es clave en los primeros 10 años. Eh, pero permanentemente, y eso es como el gasto cotidiano, son las enfermedades. Ya la gente se enferma todo el tiempo y lo que veo, sobre todo en épocas de crisis, es que empiezan a aumentar los requisitos. ¿Ya? Eh, entonces, claro, ya no financian, digamos, cualquier cosa, no sé, un resfrío, digamos, ya no da, sino que tiene que ser algo que requiera un tratamiento médico. Eh, incluso después, en las jubilaciones, comienzan a solicitar ya certificados, porque había personas que, por ejemplo, mentían en su edad para poder tener la jubilación antes. En una época también donde la utilización del registro civil tampoco era, digamos, tan masiva o se hacía en los tiempos adecuados como se hace hoy. Entonces había que llevar testigos, etcétera, para verificar que la persona, no sé, tenía 45 años y ya podía jubilar. Entonces, haciendo síntesis, tener espacios, lo permanente en la salud y, eh, y la jubilación. Pero en la jubilación es donde nos encontramos muchas veces los peros.
En los primeros años de solicitud de jubilaciones no hay mayor problema porque caja hay, pero ya en la segunda mitad de los 20 nos encontramos con esos problemas de que la persona tiene el derecho a jubilar, pero no hay dinero. Entonces, esas son las situaciones complejas. Y en el último punto, sobre esto de excluir para sobrevivir, ¿cierto? Eh, yo lo veo en el sentido de los perfiles socioculturales, sociopolíticos incluso, de mutuales, porque estas dos que yo estudié particularmente tienen perfiles distintos. Entonces, por ejemplo, la Sociedad de Albañiles de Socorro Mutuo, que era de Concepción, tenía una raigambre mucho más popular. Entonces, el elemento solidario, fraterno, estaba más presente, casi como en este sentido como de Alberto Hurtado, digamos, como se daba hasta que dolía. Entonces, se hacían alianzas con otras sociedades, se hacían erogaciones, se buscaban convenios con la universidad, con hospitales, porque había momentos en que se expulsaba, pero era algo muy excepcional. Entonces, si lo ponemos como en niveles de solidaridad, uno podría decir que esa sociedad de albañiles era más solidaria. En cambio, la Sociedad Protectora de Empleados de Comercio de Talcahuano tenía otro perfil. Ahí estaban los comerciantes, los dueños de boticas, de panadería, personas vinculadas a la Armada, muchos socios que, por ejemplo, a fines de los 20, inicio de los 30, eran ibañistas. Por tanto, cuando, por ejemplo, para generar ingresos, arrendaban el salón de la sociedad, pero hacían filtro. Entonces decían, ah, no, es que estos son comunistas, entonces no le vamos a arrendar la sede. Porque ¿cómo se va a hacer una reunión de obreros comunistas aquí? No, no se puede. Entonces, claro, eso es otro perfil social. Y en ese sentido, tienen una suerte como de una racionalidad, o al menos lo que vi en esa sociedad en particular, una racionalidad matemática que es más fría. O sea, en la revisión de fuentes, uno de los datos como que me sorprendió era que eh, una vez al año por lo menos había expulsión de socios. Había una fecha porque avisaban un mes, un semestre, y en los ficheros de la sociedad llegaban al extremo después ya de poner los nombres directamente. Cuando ya habían pasado 6, 8 meses en que la gente no se ponía al día, ya ponían el nombre, fulano, sutano, etcétera. Y llegaba el momento de la expulsión, normalmente en febrero, porque en enero era cuando se elegían los nuevos directores. Eh, y lo normal, estoy pensando que esas sociedades de Talcahuano eran 180, 160 socios, en ese número rondaba, 150, 180. Los expulsados normalmente eran 3, 2, 4, pero hubo un año en particular, que fue hacia fines de los 20, donde se expulsan a más de 60 socios, de una vez, en un universo de 180 personas. Entonces, no sé, 40% de los socios expulsados por no pago de cuota. Entonces ahí es cuando uno ve que hay una racionalidad, no es que los motivos no sea racional, pero hay una racionalidad matemática que en el fondo es como, mira, aquí hay que sobrevivir e incluso, y por eso planteo que esa mutual era como un poco más elitista, porque llegan al punto, ya después con la crisis de los 30 en que para generar mayores recursos económicos, en las reuniones de directorio y de las asambleas, solicitan que el comerciante que estaba a cargo del casino de la sociedad les vendiera un plato de comida, una cena. Entonces cambia completamente el perfil, porque en el fondo ya no es la asamblea popular, sino más bien es la comida. Entonces lo que veo es que en ese tipo de sociedad, que había que extrapolarlo con otras de perfiles similares, es que frente a la crisis pierden un poco esa característica de mutual de previsión social y se terminan transformando en un club social. Entonces, claro, son distintas formas. Uno ve el elemento solidario más fuerte en uno y el elemento un poco más elitista en otro. Yo creo que depende del perfil sociocultural y sociopolítico que tienen cada una de estas sociedades. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, Bueno, quería agradecer la presentación.
Las preguntas iban en un sentido similar a la del profesor. La primera quería preguntar cómo se hacía el cálculo de cuotas, si estas eran siempre fijas o si existían algunos casos donde a los trabajadores que ganaban menos se les podía hacer alguna rebaja para incorporarlos. Y la segunda es que si estas expulsiones eran siempre sin excusas y si no había posibilidad de apelar de alguna manera o de justificarse para que lo volvieran a reintegrar. Bien. Las actas no dan cuenta del criterio de cuotas. O sea, básicamente entregan el número. Así es que no podría, digamos, eh, no podría, digamos, plantear eso. Lo único que uno puede ver es que desde que inicia la mutual, ponen un valor y uno hace el cálculo, digamos, de cuánto va subiendo, pero no está planteado el criterio. Ahora lo que uno ve es que ese, ese peso 20, digamos, es la tónica que había en otras mutuales. Entonces, el criterio implícito, estoy pensando ahora que, por ejemplo, cuando se constituye una mutual, normalmente tiene como referente a otra mutual. Entonces, por ejemplo, la Sociedad de Protectora de Empleados de Talcahuano, cuando se funda y forma sus estatutos, toma como base los estatutos de la Sociedad de Empleados de Comercio de Valparaíso. Entonces, probablemente, si en Valparaíso cobran, no sé, un peso, cobrarán algo similar en el caso de Talcahuano. Pero es una, digamos, es una inferencia que uno puede hacer. Ahora, con respecto a las exclusiones, siempre estaba el espacio para volver. O sea, en ese sentido, no. Siempre estaba el espacio. Ahora, cuando se excluía, para muchos era imposible, por ejemplo, pagar o ponerse al día con, no sé, 2 años o 3 años de cuotas impagas, digamos. Si lo habían echado por ese motivo, tampoco iba a tener como para devolver. Entonces ahí lo que se hacía era una suerte de concesión. Se le da un tiempo y se le cobraba, por ejemplo, no sé, un 30% de lo que debía, pero debía esperar un tiempo, por ejemplo, un año. En el fondo tenía que esperar un año para poder incluirse y cuando volvía a la mutual, esperaba un año pagando cuotas, pero sin beneficios. Entonces, con eso de cierta forma se compensaba. Ese era como el criterio. En el fondo eran como 2 años de castigo. Don Wilson, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Un agrado. Oiga, escuché su exposición muy interesante. Quería destacar algo que usted dijo al pasar, lo encontré muy profundo, muy cierto. Esta idea que la idea del tejido social en asociatividad viene y uno lo puede rastrear, como usted lo definió en el anciano Regín, desde las cofradías, es decir, que uno va viendo de que esto es algo que acompaña la chilenidad desde la colonia, toda la república y hasta hoy día. Y eso tiene algo de muy bonito, muy noble, porque habla de que las personas, independientemente de las restricciones, van buscando sus formas de encuentro, de conciliación, de solución de problemas comunes. Y eso es muy esperanzador para el tiempo actual. Quería comentarle que aun cuando nos lo dijo, yo voy a hacer una suposición porque no he leído el texto de su tesis. ¿Está disponible online su tesis? No, aún no, porque La hice busqué y no la encontré, porque siempre me gusta Ya, leer para tener. Pero como no habló del porqué de 1874, yo puedo suponer, porque 1874 fue un año muy importante, sí, y le digo sin
tener el texto suyo a la vista, porque en 1874 se produjo una reforma constitucional a la Constitución de 1833, que vino antecedida de una gran pugna entre distintos sectores, entre la Iglesia Católica, la masonería, los partidos políticos, que hablaban de escindir esta dicotomía del derecho a reunión y el derecho a asociación. Y fruto de estas presiones, porque antes de esta reforma de 1874, teníamos en el Código Civil de Bello, en el artículo 545 y siguientes, que hablan del derecho de comento, y quería recomendarle una tesis, no sé si usted la abordó, porque como le digo, no tengo la bibliografía, puede ser que la haya visto, puede que no, no sé si está incluida, que se llama, es de doña Javiera Paz Álvarez Ainzúa, dirigida por el profesor Eric Palma González, del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad. Y se llama Normas que regulan la asociatividad en la historia del derecho republicano. Código Civil, Penal y Comercial, 1857, que es la fecha de inicio de vigencia del Código Civil de don Andrés, 1874. Manera en que influyeron para regular constitucionalmente el derecho a asociación. Porque, como se explica en esta tesis, esto tiene que tener un trasfondo jurídico, no es que las cosas queden en el aire como amapolas, no. Y esta tesis es muy iluminadora en explicar cómo la reforma constitucional de 1874, que estaba impelida por todos estos grupos que comenté y señalé, va a tener, gracias a la reforma constitucional de 1874, un soporte para el derecho de la asociación. Y me parece que se debería en algún artículo posterior, ya que la tesis está terminada, en artículos posteriores ver cuál fue la relevancia de ese anclaje jurídico para lo que sea menester en el futuro. Y comparto cada una de las cosas que dijo el profesor Matus en su presentación posterior a nivel de comentario. ¿Por qué? Porque los sueños de la razón, que muchas veces están influidos en una romantización de lo que fue este periodo, alude a la dificultad que tenía de enfrentarse a la restricción financiera. Y eso fue, y sería tema para otro estudio, qué es lo que permitió mirar esa romantización y por otro lado la distancia para lo que después sería la conformación del sistema de previsión con capitalización individual, porque se miraba lo que había sido los problemas del reparto y eso llevó a tratar de ordenar que cada persona asumiera lo suyo y no cayera en el marasmo de lo grupal. Pero le recomiendo especialmente esta tesis que felizmente está con acceso público para sus futuras investigaciones. Pero 1874 fue este año para mí centralísimo. No sé si coincida con su año, si era por esto o era por otra cosa. Muy bien. Es por otra cosa, pero me hace mucho Ah, sentido. ya, Lo voy a comentar por qué. ya, qué bueno. Bueno, muchas gracias también por las apreciaciones, por las observaciones. Lo primero, esto del tejido social, ¿cierto? Esta mirada larga. Yo tengo con estos años que uno lleva en esto como estudiante, ex estudiante, investigador, me he formado una convicción de que debemos pensar la historia de Chile, eh, por lo menos, por lo menos, desde el siglo XVI, como historia de Chile. Porque lo que sucede en la práctica es que pareciera ser que todo partió en 1810, ¿cierto? Y uno ve
cómo se diseñan los planes curriculares, en los colegios, ¿cierto? Eh, Pareciera ser que todo es siglo XIX, XX, siendo que hay muchos elementos que trascienden la época colonial, ¿cierto? El antiguo régimen, y uno de ellos justamente tiene que ver con la asociatividad, ¿ya? En algún momento de esta tesis, de esta investigación, hice un ejercicio de comparar un reglamento de cofradía de mediados del siglo XVIII con un reglamento de una sociedad mutualista de la década de 1880, y salvo el elemento religioso, evidentemente, de la cofradía, donde, por ejemplo, se rezaba por el alma del cofrade fallecido, pero todos los elementos de índole material eran prácticamente iguales. Era una copia calcada, el reglamento de una cofradía y el de una mutual. Uno más religioso, el otro más laico, pero en lo esencial era prácticamente lo mismo. Entonces, eh, eso es como una convicción propia que llevo de pensar las problemáticas en miradas de larga duración, o como esta mirada brudeliana, y también global, si lo que pasa en el país, en lo local, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Eso es una primera cosa, digamos, de siempre tener como esta mirada amplia, tanto en lo espacial como en lo temporal. Lo segundo, con respecto al año, me hace mucho sentido, me hace mucho sentido y no lo había visto así. Eh, de toda esta arquitectura jurídica que hay detrás del derecho de asociación. Lo voy a tomar, lo voy a estudiar, lo voy a profundizar para ver cómo puede dialogar con mi trabajo. Así que agradezco mucho el dato. Pero explico por qué 1874 en el caso de esta investigación. Como este problema amplio se llevó a cabo en un espacio local, hay dos hitos que explican la temporalidad. El primero, porque en la exposición yo planteé que en el fondo el boom de la asociatividad tiene que ver con el cambio de condiciones estructurales que hay en la sociedad, ¿cierto? La expansión del ferrocarril, urbanización, demografía, etcétera. Y en el caso de Talcahuano, por ejemplo, 1874 es la época cuando ya está conectado el ramal ferroviario con Chillán. Y eso genera todo un boom demográfico, urbanístico, de obras públicas, asociativo, que transforma completamente el puerto desde esa década hasta 1914-20. Y en el caso de Concepción, si bien no fue la primera, aunque la historiografía local plantea que la primera mutual de Concepción es la de 1874, que la fundó Lorenzo Arena, en prensa encontré otras más antiguas, pero se plantea, al menos en la historiografía local, como un año fundante del mutualismo en el centro sur. Mutualismo vinculado al radicalismo, vinculado a la masonería, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, al menos desde la lógica local, era un año hito, digamos, un año hito. Eh, pero voy a tomar en consideración esta dimensión jurídica, porque me hace mucho sentido, justamente porque esta reforma del 74, que estableció también el voto universal masculino de esa época, etcétera, eh, coincide justamente con este inicio de este boom asociativo. Entonces, esto no es como algo que cayó del cielo, digamos, sino que tiene una base. Entonces, me hizo reflexionar bastante esa acotación. Y por último, el tema de la cotización individual, ¿cierto? Estos como también problemas que hubo en la época de las cajas. Ahí quizás discrepo un poco, porque justamente al tener esta mirada amplia, lo que uno ve es que ya sea en la época de los gremios, de las cofradías, de las mutuales, de las cajas, siempre estuvo vinculado el elemento plural, ¿cierto? El elemento de lo comunitario, el elemento grupal, con distintos matices, pero siempre estuvo lo grupal. Y si uno mira desde el siglo XVIII, por lo menos, desde el siglo XVIII hasta el fin del sistema de cajas, estamos hablando de un periodo de 250, 270 años, donde
la previsión o la construcción de cierta seguridad eh, siempre estuvo vinculada a lo grupal. Y en estas últimas décadas se ha instaurado un sistema que plantea todo lo contrario. Plantea que la cotización debe ser individual. Y en ese sentido, bueno, y después de, ¿cuánto llevamos ya? Después de 40 años, ¿cierto? Hemos visto que eso también tiene una serie de problemáticas que en el fondo ven que hoy en día solo con lo individual la matemática no da. De hecho, hasta ahora vuelve a ser tripartito, algo que en la ley de 1924 nació así, digamos, en la ley 4054 planteaba que la cotización debía ser una parte del empleado, el empleador y el Estado. Entonces, en ese sentido y en esa mirada larga, lo que yo veo, y eso no sé, puede causar polémica o discusión, lo que yo veo es que mirándolo como historiador, si miramos del siglo XVIII hasta ahora, la previsión social ha tenido un sentido histórico, cofradías, mutuales, cajas, donde hay en el sistema de las AFP y de la cotización individual, es donde uno ve un sentido ahistórico. Esa es como es el bache que tenemos en estos últimos casi 300 años, donde en estos últimos 40 se ha potenciado una mirada individual de la previsión social, pero que va contra toda la construcción de una trayectoria histórica que viene desde el siglo XVIII. Ahora se hacen ciertos cambios y por eso planteo que la discusión está abierta y que tampoco se trata como de que cada uno de nosotros fundemos una mutual y seamos todos mutualistas. Pero el tema de fondo acá es pensar que es importante en estas problemáticas considerar los elementos vinculados a la solidaridad. Eso me parece que en las sociedades contemporáneas no se debe olvidar, porque nuevamente, o sea, como, esto es como el anhelo y lo que queremos y lo que se puede. En lo que se puede, nosotros vemos que la cotización individual no da. Entonces se tienen que buscar ciertos mecanismos donde, por un lado, sí, se puede generar un modelo mixto, digamos, una parte individual, pero hay otra parte que tenga un sentido más comunitario como siempre fue, digamos. Esto no es nuevo. O sea, cuando se plantea de esta forma, eh, se plantea como algo nuevo, como esto es, la ley 454 siempre se planteó como tripartita, hace 100 años atrás. Entonces, esa es como mi mirada, como historiador, digamos. O sea, veo una construcción de la seguridad que tiene un sentido comunitario y en los últimos 40 años ese sentido histórico de la previsión se ha perdido. Eso. Muchas gracias. Wilson, bueno, primero quisiera felicitar nuevamente tu trabajo y tengo una pregunta que un tanto va a desviar el foco principal de tu investigación, pero que tiene que ver con uno de los gráficos que tú mostraste, que es el crecimiento expansivo de la población urbana, que entre 1907 y 1940 tiende a duplicarse en forma bien expansiva. Y quisiera preguntarte, bueno, dentro de esa trayectoria, si tú puedes detectar coyunturas o acontecimientos que permitan explicar esa expansión tan acelerada durante esa trayectoria, es decir, si se ha podido encontrar construcción de nuevos barrios o barrios industriales, hay inauguraciones de nuevas industrias con una elevada capacidad instalada, ampliación del muelle, portuario Talcahuano. Creo que en una parte mostraste un plano del norte de Concepción, Mm. de la zona norte de la ciudad. Sí, ¿qué está pasando allí? Eh, ¿O hay incentivos locales? Si has podido detectar o dentro de tu investigación doctoral pudiste encontrar si, ciertos incentivos, loteamientos, etcétera. Sé que desvían un poco la atención del foco de la hipótesis, pero más que nada por curiosidad,
surge esta pregunta. Bien, bien, gracias. Sí, tiene que ver un poco con los contextos. Yo en la tesis doctoral, cuando ya estaba empezando la parte medular del corazón de la investigación, de las actas, construí un par de capítulos de contextos locales, para entender justamente la dinamización del comercio, la economía, la utilización de los espacios, porque me parecía que era importante esa base. Voy a partir con Talcahuano. En el caso de Talcahuano, ya lo he mencionado en dos o tres oportunidades en esta exposición, es clave, el hito clave es el ferrocarril, que me hace pensar en Hobsbawm, digamos, cuando Hobsbawm dice que no se puede entender la revolución industrial sin considerar el ferrocarril. Eso es clave. ¿Por qué? Porque Talcahuano, a lo largo de todo el siglo XIX, nunca tuvo más de 5.000 habitantes. Incluso en algunos momentos de mediados del siglo XIX, su población decreció. Y en los censos, por ejemplo, en el de 1854, se plantea que la población decrece en Talcahuano porque se van a Lota, a la economía del carbón. Entonces, el ferrocarril es un primer hito importante y luego vienen una serie de proyectos de modernización de obras públicas. Ahí es importante, hay un proyecto de 1888, comienza en 1888, para la creación de un puerto militar y comercial, que de ahí surge lo que es hoy en día la base naval, digamos. Asmar, el dique, eh, escuela, puentes. Entonces, se genera una fisonomía urbana mucho más clara, pero que también va de la mano del comercio. En esta tesis también en un apartado hice un trabajo de estudiar a las sociedades comerciales. Entonces, con todos estos fondos que están digitalizados en el Archivo Nacional, hice una radiografía del comercio, tanto en Concepción como en Talcahuano, para ver, digamos, qué tipo de sociedades surgieron, anónima, en comandita, etcétera, los montos, los capitales, y uno ve que en el fondo es, más que haber un hito particular de lo local, tiene que ver con las transformaciones globales. O sea, hay que considerar que Talcahuano es la puerta de entrada de la Araucanía. No hay otro puerto mayor hacia el sur. Entonces, es la época donde la Araucanía también se está expandiendo, la colonización, entonces la minería del carbón, por eso muchas veces se habla como de esta suerte como de Concepción y el hinterland, ¿cierto? Como que genera un crecimiento global. Pero eh, el fundamento yo lo veo por estas constituciones externas o la presión externa. Ahora, eso evidentemente tiene impactos en lo local. Algo que yo sé que te interesa, pero yo no lo profundicé. La constitución de nuevos barrios. Entonces, por ejemplo, en Talcahuano veo que hasta los años 30, Talcahuano básicamente era el plan, el centro, la zona de la base naval, hasta población Gaete, digamos. Nada más. Todo lo que es hacia Concepción, digamos, lo que es Higuera, eso viene, es post-Huachipato, post 43, 47. Pero en los años 30 es cuando se empiezan a construir las primeras poblaciones hacia los cerros de Talcahuano, que ahí tampoco hay planificación, sino que son construcciones espontáneas. Después se ordena un poco, pero es bien desordenada de cómo se empiezan a poblar los cerros en Talcahuano. Donde hay un poco más de planificación es en Concepción. Ahí se sale básicamente hasta 1900. Concepción básicamente es el casco histórico, pero después de 1910 se comienza a expandir hacia la zona hacia la ribera, por la ribera norte del Biobío, hacia el interior, hacia la zona de Chihuayante, Tehualqui, Pedro Valdivia, se empieza a poblar esa zona, y hacia la zona norte. Y las características que tiene esa zona, sobre todo en la zona norte de Concepción, es que son sectores eh, intermedios y populares, donde se produce como ese fenómeno que alguna vez lo plantea Salazar, como de campesinización, digamos, que son personas que están en la urbe, trabajan en labores, digamos, en trabajos urbanos, pero tienen una dinámica de vida que es campesina. O sea, en su casa hay huertas, se crían animales, tienen una vida de campo dentro de la ciudad. Eh, entonces, lo que veo es que
no hay bueno, en lo local sí, hay hitos hacia el final del periodo que yo estudié, que, que es el proceso de industrialización, o sea, con el 39, con la Corfo, el impacto que en esta zona tiene Huachipato, por ejemplo, Inchalam, Petrox, eh, hace que, digamos, sea vista como un lugar donde hay mucho trabajo. Eh, entonces, claro, la población migra y ocupa los espacios y se crean muchos barrios nuevos. O sea, yo te diría que la gran mayoría, al menos en Concepción y en Talcahuano, de barrios que surgen entre los años 30 y los años fines de los 80 son cooperativas. Son cooperativas o son barrios asociados a empresas por los departamentos de bienestar. El caso de Talcahuano, que lo conozco de más de cerca porque yo soy nacido y criado en Talcahuano, los primeros sectores urbanos, que son casas ya de inmobiliaria, estamos hablando de los primeros años de los 90, donde ya va una constructora y compra un paño y hace las casas y las vende. Eso es de comienzo de los 90, pero hasta fines de los 80, y uno se criaba escuchando eso. Uno caminaba con los papás, los tíos, los abuelos y decía, no, no, esas casas son de Inchalán, esas casas son de retirados de la Armada, esas casas son de carabineros, esas de los marinos, de aquí. O sea, Talcahuano completo. Eh, Tiene que ver con esa lógica más como de cooperativa. Entonces eso es interesante poder estudiarlo también. Al menos para esta zona, sobre eso no hay nada. Entonces es todo un área a explorar. Paso el dato. Exacto. Muchas gracias. Estamos al dato. Ok, muchas gracias por la presentación. Ya, y aprovechando que está el experto, me gustaría preguntar si las personas que iniciaban en las mutuales tenían alguna ascendencia extranjera que tuviera alguna forma de vinculación previa a la llegada en Chile y la creación de estas mutuales. Quizá hay un lazo social previo que hace que una persona extranjera, por ejemplo, un alemán, cree una mutualidad de personas que tienen una ascendencia alemana. Y también me gustaría preguntar si las mutuales de artesanos, dentro de las actas, se podía expresar su lucha contra la apertura de los mercados, sobre todo en Concepción, que es un puerto, y cómo se luchaba desde las personas que son artesanos, personas que eran pobladores de los territorios y que quizá preferían, no sé, un calzado, un mueble que sea creado por el artesano local. Si ese artesanado utilizó alguna medida para luchar en esa apertura del comercio exterior. Eso. Bien, muchas gracias también por las preguntas. Eh, en las dos mutualidades en las que profundicé en esta investigación, no está ese patrón de ascendencia. Sí, hubo gente, alemanes, franceses, pero hay otras sociedades que conozco y que estudié tangencialmente que vienen con esa experiencia previa, eso es cierto, porque la pregunta en algún momento es cómo llega esto. La historiografía más clásica, tradicional en Concepción, por ejemplo, que es como muy de situar como en una persona, en una figura, todas las virtudes de una sociedad, como esa virtud republicana, como hablaba Villalobos en algún momento, ¿cierto? Por ejemplo, el caso local era Lorenzo Arenas. Y mi tesis de magíster fue sobre Lorenzo Arenas, que era un sastre de Santiago, que pasó por Chillán, llegó a Concepción, ya mayor, y acumuló cierta riqueza, era comerciante, era radical, era masón, pero claro, las explicaciones en historia siempre son complejas, es bueno, como cualquier explicación, son complejas y nunca se deben a una causa. Quizás Lorenzo Arena fue importante en el plano local, pero hay que mirar más allá. Y hubo mutuales de colonia. Eh, hay un libro, hay un libro que se hizo en Chile a comienzos de los 90
92 por ahí, a partir de un seminario donde se invitó a Mauricio Abulón, que se llama Formas de Sociabilidad en Chile. Ah, sí. Sí, y en ese libro, que tiene una introducción muy interesante de Mauricio Abulón, hay un capítulo del profesor Massey, que hizo un estudio sobre, muy somero, pero fue el primero que lo planteó, sobre una sociedad italiana de mutuo soccorso. Eh, y en el caso también de Concepción, como yo estaba como con este bichito de que la de Lorenzo Arenas de 1874 probablemente no era la primera, y en revisión de prensa, llegué en un diario local que se llamaba El Correo del Sur. Por ahí, por el año 1853-54, encontré un aviso de un llamado a reunión, asamblea, de una sociedad alemana de socorros mutuos. Y al ver los apellidos, eran todos comerciantes locales, dueños de panadería, de hoteles, y coincide con la época porque en Alemania, si bien sabemos que de la época de Bismarck hay toda una institucionalización con las casas, ¿cierto? Las cajas, pero previo también está todo este tema de que viene de las cofradías, de las mutuales, o sea, los registros te hablan de que desde fines del siglo XVIII, ya en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, había mutuales. O sea, entonces, es dable pensar que justamente el migrante que llega a Chile en esa época, italiano, alemán, viene, bueno, y es como siempre, digamos, viene con sus costumbres, viene con su comida, con sus ritos, y una de esas formas es el hecho de formar asociaciones que, ojo, son asociaciones que no duran mucho tiempo, son más bien efímeras, pero al menos en el caso local uno ve que esas asociaciones al poco tiempo, quizás por resguardar, no sé, las identidades, ¿cierto? Se cierran y se transforman en clubes. Entonces, en el caso de Concepción uno tiene la escuela italiana, está el centro español, está el centro alemán, ¿cierto? Que, que partieron como mutuales, pero luego se cerraron a clubes. Entonces también esa es una dimensión del problema, que en el fondo es como lo asociativo es mucho más amplio y complejo. Yo la crítica que le hago a la historiografía es que, o sea, yo no lo puedo entender el por qué, digamos, es que siempre se estudió esto desde la lógica como social popular, siendo que el problema es mucho más amplio. Por ejemplo, las prácticas de previsión social en las Fuerzas Armadas, eso prácticamente no se ha estudiado. Y uno tiene hacia la década del 20, por ejemplo, la Mutual de la Armada, que tenía todo su personal dentro de la Mutual y tenían, no sé, 18.000 o 15.000 socios, o sea, una cantidad gigantesca que hacía que matemáticamente funcionara muy bien. Entonces, son efímeras, pero luego derivan en clubes más cerrados. Y con respecto a tu pregunta sobre los artesanos, lo que he visto, al menos para de la década de 1880 en adelante, es que no se ve un discurso artesanal en términos como de la protección del gremio, como por ejemplo lo planteó Gress en la zona de Santiago, Valparaíso, hacia 1830, ¿cierto? Donde había una serie de manifestaciones desde los artesanos contra las políticas liberales, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Eso no se ve. Lo que yo intuyo es que eso no se ve y mirando, por ejemplo, los principales oficios que se ven en los registros de socios, es que en la transición del 19 con el 20, el trabajador penquista, por llamarlo de alguna forma, o de esta zona, digamos, Concepción, Talcahuano, está un poco más proletarizado. Entonces ya no es de cierta forma como el artesano autónomo, sino más bien es el trabajador artesano. Entonces, en ese sentido, como está más proletarizado, eh, no tiene ese discurso más autónomo, digamos, en términos como de su oficio, del taller, digamos, no está esa lógica, sino que son ya industrias pequeñas, pero son pequeñas industrias, pequeños comercios. Eh, eso es lo que veo al menos para el plano local. Por eso uno no ve
una suerte como de movimiento obrero tan potente en la zona de Concepción, porque eso es una de las cosas que en algún momento me llamó la atención también. Uno ve el norte salitrero, ve Valparaíso, grandes huelgas, etcétera, pero en los mutuales de esta zona no lo ve. Entonces, una idea que pasa al ver esas situaciones que de cierta forma están en una etapa de resolución de necesidades inmediatas, y que políticamente, al menos en las primeras décadas del 20, no están con un discurso, digamos las mutuales locales, no están con un discurso de generar, por ejemplo, un cambio revolucionario del paradigma, sino más bien es adscribirse al paradigma. Es decir, hay una economía liberal, hay un sistema liberal político, seamos parte de ello. Por eso, muchos de los mutuales locales eh, nacen del Partido Radical, luego el Partido Demócrata, eh, pero en el fondo quieren incluirse a un sistema más que cambiarlo.